Señor le bendiga, amados hermanos. En esta ocasión estamos con la parashá número 10, denominada Miquet, cuyo significado es al cabo, al final, y se lee desde Génesis 41:1 hasta Génesis 44:17. Seguimos con la vida de este hombre espectacular llamado José. Lo llamo espectacular porque llena mi corazón de paz y también de un anhelo de ser como él. Porque en medio de las grandes dificultades que Dios le permitió atravesar, no cuestionó a Dios, sino que se entregó a la voluntad de él. Y Dios por eso lo cambió de tal forma que pudiera ser el virrey de todo Egipto bajo el dominio de Dios. Recordemos que él estaba en una civilización completamente contraria a los designios divinos y aún en medio de ella pudo mantenerse fiel a Dios y cumplir la misión que Dios le había encomendado. Al igual que Esther, él podía decir: para esta hora he llegado, para este tiempo estoy aquí, porque a él le tocó salvar de la hambruna o ser el instrumento para salvar de la hambruna a su familia, a las generaciones del Mesías. Y de esa manera hizo que la promesa de la simiente continuara en la genealogía de Abraham. En la parashá Miquet leemos acerca de esta milagrosa ascensión que tuvo José de la prisión. En la prisión lo dejamos después de interpretar los sueños de tanto el copero del rey como del panadero del rey en la cárcel, cuando según Rashi estos se habían equivocado o no habían tenido el cuidado necesario con la comida del faraón y la bebida. La bebida, por medio del copero, según dice Rashi, pues tenía una mosca, y la masa para la harina del pan, según Rashi, tenía una piedra. Entonces no eran ni siquiera cosas tan grandes, ¿verdad? Pero esa era la cultura egipcia. Era una cultura cruel. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que no se tenía mucha compasión por la vida. Entonces, si alguien se equivocaba, por ejemplo José, que ya lo vamos a ver cómo actúa delante del faraón, en interpretar mal los sueños, pues caía en desgracia y aún delante del faraón eso podía ser motivo de muerte. Y la parashá comienza con las siguientes palabras que están en Génesis 41:1. Al cabo de 2 años, o sea, Miquet, a los 2 años, Faraón soñó que se encontraba parado a la vera del río. De pronto suben del río 7 vacas hermosas y lustrosas que se pusieron a pacer en el carrizal. Pero aquí detrás de aquellas subían del río otras 7 vacas de mal aspecto y macilentas, las cuales se pararon cabe las otras o a la par de las otras en el margen del río. Estoy leyendo una versión de la Torá. Y las vacas de mal aspecto, macilentas o flacas, se comieron a las 7 vacas hermosas y lustrosas. Entonces Faraón se despertó y vuelto a dormir se soñó otra vez que 7 espigas crecían en una misma caña, lozanas y buenas. Pero aquí otras 7 espigas flacas y asoladas brotaron después de aquellas, y las espigas flacas consumieron a las lozanas y llenas. Despertó Faraón y aquí que era un sueño. Con esto podemos deducir que puede ser al cabo de los 2 años de que el copero salió de la cárcel, cuando según el sueño que José había tenido, más bien Josué había interpretado y que el copero había tenido, él iba a salir libre de la cárcel y perdonado por su amo. Y José, las últimas palabras que le dice cuando sale: acuérdate de mí delante del faraón. Al cabo de 2 años, el copero no se había acordado de José, pero el Señor sí se había acordado, es que es lo más importante. Y el Señor hace una gran liberación de José, y es lo que vemos aquí en esta parashá.
La frase al cabo, al final, puede ser interpretada también como un extremo, implicando que el extremo de José de sufrimiento terminaba y que existe el otro extremo, del otro lado de la situación de la historia, en el que José es puesto como rey de Egipto y cambiada completamente su destino. José había sido lanzado al extremo más bajo de la sociedad egipcia, estando en la cárcel, y resistió hasta el extremo, siguió dando gloria a Dios, siguió bendiciendo a Dios, siguió siendo un hombre de fiar, porque la escritura dice que el carcelero le había puesto a cargo de todo. Por eso el Señor lo bendijo y dentro de la cárcel, imagínense, pudo ser fructífero. Realmente de una situación moral de adulterio de la que escapó, ahora él va a ser recompensado por haberse comportado como Dios quería, dándole la honra a él y amándolo de tal forma que pudo guardar sus mandamientos de que no acostarse con la mujer de otro hombre. Y como dice Yeshua más adelante en Juan, dice que el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, él guardó el mandamiento del Señor y ahora es exaltado. Más adelante la Torá nos dice en Deuteronomio que escojamos hoy entre la muerte y la vida. La muerte si desobedecemos los mandamientos y la vida si nos asimos a él. Parecía que esto iba a llevar a la muerte de José. Sin embargo, lo que resultó es que José recibió la vida de creer siempre en el Señor, que es lo principal a pesar de las circunstancias, y también en el sentido de venir las bendiciones materiales que eran acompañadas con llegar él al reino, al virrey, a ser el virrey de Egipto y poder ser aquel que era menor que el faraón, nada más. De ahí él era el gobernador absoluto de toda la tierra de Egipto. Y recordemos que Egipto era la nación más próspera de las naciones conocidas en aquella época, por lo cual era la nación principal de la cual dependían las demás. De hecho, cuando había una hambruna, todos, como hemos visto, bajaban a Egipto. Lo hizo Abraham. Y también, es una gran bendición entonces que ellos pudieran ir a Egipto a guarecerse del hambre. Y pues la cosa no cambiaba en ese tiempo. Egipto era una nación poderosa, como ya dije, y muy fructífera. Tenían todo el valle del río Nilo como fuente de agricultura, y la agricultura era fértil. Recordemos esa parte de donde más adelante los hermanos de José van a ser asentados. Era una región llena de agua y donde podían cultivar cualquier clase de legumbres y todas las demás cosas para comer. Por lo tanto, José es trasladado a ser el virrey de la nación más poderosa del mundo conocido. José, después de alcanzar este extremo, lo más alto de la sociedad egipcia, al ser honrado por Dios por su comportamiento moral y su alianza con la Torá enseñada por su padre, sigue dándole la gloria al Señor. El Señor vio con agrado su comportamiento ante la prueba. Qué bueno que el Señor vea con agrado nuestro comportamiento ante la prueba. Todo lo que nos acontece, todito lo que nos pasa en esta vida, es porque Dios así lo ha permitido y porque Dios quiere enseñarnos algo. No veamos con menosprecio cada una de las pruebas. No preguntemos por qué, sino para qué. ¿Para qué me está formando en esto? ¿Cuál es el objetivo? Y el Señor nos va a dar sabiduría para entenderlo y para poder seguir creyendo en Él en medio de las circunstancias. Últimamente creo que todos hemos tenido situaciones duras y aún hasta crueles, pero el Señor ha estado con nosotros y el Señor nos ha mantenido vivos en medio de esta pandemia y en medio de muchas cosas que han sucedido. Yo, como ya he dicho, pues he estado
en este tiempo en peligro de muerte por mi salud. Sin embargo, Dios en todo eso ha mostrado su gracia y su amor. Y no podemos más que estar agradecidos con Él. Por eso, en medio de la prueba, nuestra respuesta debe ser alabar su nombre, darle la gloria a Él y esperar ser sacado de el abismo y puesto en la roca que es Cristo Jesús. Eso dijo el salmista, ¿verdad? Que dijo, me has hecho sacar del pozo de la desesperación, cabal como le sucedió a José, que salió del pozo de la desesperación cuando sus hermanos lo pusieron ahí para ser vendido, y me has puesto sobre la roca. Cuando llegó a Egipto, tuvo que esperar un tiempo todavía más, 13 años para ser exactos, porque tenía 17, y aquí lo vemos delante del faraón a los 30 años, y el Señor lo puso sobre la roca, para que sea visto por todos los que leemos la Biblia, lo podamos tener como un gran ejemplo y además ser uno de los personajes que su vida más se asemeja a la vida del Mesías. Entonces, podemos ver también en cada lucha, en cada enemigo enfrentado, en cada prueba, que no importa lo que pasemos, cada uno de ellos puede ser conquistado en victoria y en crecimiento por cada creyente que camine en integridad delante de Dios. ¿Qué es caminar en integridad? Pues básicamente es como describe la Torá Jacob, un hombre íntegro que habitaba en tienda, un hombre suave, no que fuera suave y delicado como lo dicen con burla en algunos comentaristas, sino un hombre que en medio de la adversidad y en medio de situaciones difíciles pudo dar una respuesta digna y suave a aquellos que lo perseguían y aún a aquellos que pues deseaban su muerte, como en el caso también de José. Más adelante vamos viendo que él cuando tiene hijos le dice eso, ¿verdad? He olvidado, no es que se haya olvidado de su familia, sino que ha olvidado lo que ellos le han hecho y puede ser feliz con eso, porque realmente cuando no perdonamos, el que está atado es uno mismo y no la persona a la que no perdonamos. Entonces, caminar en integridad significa caminar según Dios lo ha marcado, y el camino marcado lo encontramos en la Torá. Lo que hizo la diferencia de la vida de José fue el fundamento divino de la Torá, entonces, enseñada por su padre y asimilada más que todos sus hermanos. Él pues se comportó bien desde el principio. Dice que el Señor estaba con él, y si alguien está con nosotros, pero no es Dios, pues las cosas no van a salir bien. Pero si Dios está, no importa en dónde el Señor nos ha permitido llegar, Él va a estar con nosotros. Y podemos aún ver aquí que la nube de gloria del Señor no se apartaba de día de Él, y la columna de fuego no se apartaba de Él de noche, porque Dios tenía cuidado de aquel que lo ponía en primer lugar para todo lo que hacía. José fue enseñado en lo que era recto en el reino de Dios, por eso es que se comportaba así. Su elección de vivir en el reino del Señor lo guardó fuerte y saludable, y lo cambió en un hombre en pos del corazón de Dios. Lo que él anhelaba era hacer la voluntad del Eterno, y dejaba por un lado sus propios deseos. Él eligió crecer en medio de las dificultades y de las pruebas. Mire que está aquí la palabra elegir. Él eligió crecer en medio de las dificultades y de las pruebas. ¿Qué estamos eligiendo nosotros cuando nos encontramos en prueba? Tenemos dos caminos: confiar plenamente en Dios o afligir nuestro corazón y que el diablo nos rumore sus mentiras. Entonces, si nosotros hacemos esto, de crecer en medio de las dificultades, vamos a permitirle al Padre Celestial guiarnos y corregirnos y moldearnos a la imagen que Dios quiere que lleguemos, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Esa es la meta de todo cristiano: llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de aquel
que gobierna sobre toda creación, pero que es compasivo y sumo sacerdote a la vez. Aquel que también tuvo por nada el ser amedrentado por los hombres para hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, estamos ante un ejemplo grandioso de Jesús y de cómo debe comportarse alguien que cree en Dios, en el Dios de Israel, en el verdadero Dios, en medio de la dificultad. Y como hemos visto, pues, el relato comienza con el faraón y sus sueños. El faraón tuvo de sueños y uno podría pensar que cómo es que Dios le habla a personas que no lo conocen, pero aún vemos que el Señor se manifiesta por su misericordia a estas personas y aún los ocupa para bendecir a sus hijos, como es el caso de José. Según dicen, estos sueños inquietaron su corazón. Él quería saber cuál era su interpretación. Y allí vemos que pasan los sabios, los astrólogos y los magos, que Egipto era muy conocido por todo eso, por los astrólogos, por los magos y aún por los más sabios de la época. Pero ellos no fueron capaces de que el sueño fuera revelado a Faraón. Y entonces él estaba frustrado y se sentía más emproblemado. Y aquí aparece el tiempo de Dios y podemos ir a la escritura. Y entonces en ese momento preciso el copero se presenta ante Faraón y le habla de José. Cuando nadie le pudo interpretar los sueños, vemos en Génesis 41:9 cómo el jefe de los coperos habló al faraón y le dijo: hoy me acuerdo de mi yerno. Faraón se había enojado contra sus siervos y me había puesto bajo custodia en casa del jefe de los guardias, a mí y al jefe de panaderos. Entonces tuvimos 2 sueños en una misma noche, tanto yo como él, uno cada uno con su sentido propio. Había allí con nosotros un muchacho hebreo, siervo del jefe de los guardias. Le contamos nuestro sueño y él nos dio sentido al propio de cada cual. Y resultó que según lo había interpretado, así fue. A mí me restituyó Faraón en mi puesto y a él lo colgó. Faraón mandó entonces llamar a José y lo sacaron del pozo de la desesperación, como el Salmo 41. De lodo cenagoso, y puso sus pies sobre peñas y enderezó los pasos de José. Y fue sacado del pozo con premura, se afeitó y mudó de vestido y compareció ante Faraón. Dijo Faraón a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que te vas a oír un sueño para interpretarlo. Entonces respondió José a Faraón. Mire qué respuesta más increíble. Y cómo lo plantea esa versión de la Torá, que lo podemos encontrar en el Isur, bajarla, y dice: respondió José a Faraón: no hablemos de mí, que Dios responde en buena hora a Faraón. Como quien dice, yo no importa, lo que importa es la revelación de Dios. Y entonces refirió Faraón a José su sueño. Resulta que estaba yo parada en la orilla del río, cuando de pronto suben del río 7 vacas lustrosas y de hermoso aspecto, las cuales pacían en el carrizal. Pero aquí otras 7 vacas subían detrás de aquellas, de muy ruin y mala vista y macilentas, que jamás vi como aquellas en toda la tierra de Egipto, de tan malas que se vieron. Y las 7 vacas flacas y malas se comieron a las 7 vacas primeras, las lustrosas y buenas. Pero una vez que las tuvieron dentro, ni se reconocía que las tuviesen, pues su aspecto seguía tan malo como al principio. Entonces me desperté y volví a ver en sueños como 7 espigas crecían en una misma caña, henchidas y buenas. Pero he aquí que otras 7 secas, flacas y asolanadas espigas brotaban después de aquellas, y consumieron las espigas flacas a las 7 espigas hermosas. Se lo he dicho a los magos, pero no hay quien me lo explique. Y entonces José anuncia que Dios es el que dice,
el sueño de Faraón es uno solo. Dios anuncia a Faraón lo que va a hacer. Mi Dios, el Dios verdadero, le está diciendo, es el que anuncia a Faraón lo que va a hacer. Y le da la interpretación. Las 7 vacas buenas son 7 años de abundancia, y las 7 espigas buenas 7 años son, porque el sueño es uno. Y las 7 vacas malas que subían después de aquellas son 7 años, y igualmente las 7 espigas flacas y asolanadas. Es que habrá 7 años de hambre. Y entonces lo que le dice es también no solo la interpretación, sino que le da la solución. Eso es lo que he dicho a Faraón. Eso es lo que yo he dicho a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Es aquí que vienen 7 años de gran hartura en todo Egipto. Pero después sobrevendrán otros 7 años de hambre, y se olvidará de toda la altura en Egipto, pues el hambre asolará el país, y no se conocerá hartura en el país de tanta hambre como habrá. Y el que se haya repetido el sueño de Faraón 2 veces es porque la cosa firme de parte de Dios, y Dios se apresura a realizarla. Por eso es que vemos en los escritos ya con Yeshua que dice, de cierto te digo, y eso estaba reafirmando y dando a entender que sí sucedería. De esa forma, por eso Dios le da dos sueños en uno a Faraón. Y entonces vemos a José interpretar de una manera preciosa a lo que Faraón ha soñado. José, entonces, cuando el copero se acuerda de él, es llamado a la corte del rey, como hemos leído, de toda la tierra. Pero antes de ir ante el rey de toda la tierra tiene que prepararse. ¿Y cómo fue preparado? Y eso lo encontramos también en esta lectura, en el 41, antes de presentarse el faraón. Dice, Faraón mandó llamar a José en el 41:14, y le sacaron del pozo con premura, se afeitó y mudó de vestido y compareció ante Faraón. Ese versículo es importante de tomarlo en cuenta, porque no se presentó así nomás. Lo sacaron del pozo rápido, pero antes de entrar a donde el faraón, se afeitó y mudó de vestido, cambió su vestido, y entonces estuvo listo para comparecer ante el rey de toda la tierra. Este proceso es comparado a una mikvah en hebreo, donde uno pasa en medio del agua, pues el agua de la purificación constituye un cambio de estatus a un estado próximo también. En el caso de José, esto produjo un cambio de estado, de la posición de prisionero a la posición de virrey, de la nación más poderosa y conocida de aquel entonces, en el tiempo que José vivía. Cuando José se paró delante del faraón, como ya había dicho, tenía 30 años. En la Torá, el sacerdote comienza sus deberes en el templo a la edad de 30 años. Esa fue la misma edad cuando Yeshua comenzó su ministerio en la tierra. Lucas 3:23 lo anuncia, y sobre los sacerdotes vemos que la edad para servir está en Números 4:3. Hasta este punto José ya había permanecido 13 años entonces en Egipto. Imagínense a un hombre cómo estaría de alegre y también de temeroso, porque si él interpretaba mal el sueño, como dije antes, eso podía causarle la muerte y su vida llegar hasta allí, de la cárcel a la tumba. Sin embargo, Dios lo exaltó. Qué bueno que tenemos un Dios de esa forma, ¿verdad? Un Rey misericordioso que nos ayuda en nuestros tiempos más difíciles. Y todavía lo hace con más amor cuando nosotros hemos demostrado que sobre todas las cosas está nuestro Rey y que no podemos vivir sin Él. La Biblia dice varias veces que Dios estaba con José, y eso es la clave para su cambio de estatus de esclavo a virrey. El faraón le dice a José que lo ha llamado porque ha oído que él puede interpretar los sueños, como acabamos de leer. Y nuevamente vemos la evolución del corazón de José, porque si se acuerdan, cuando le dice, he tenido los 2 sueños, le dice a sus hermanos, y le cuenta el sueño de las
de las espigas que se doblan ante él y el sueño de la luna, el sol y las estrellas ante él, y no menciona a Dios en ese momento, a sus 17 años. Pero aquí toda la gloria es para Dios. Dios a través de las pruebas nos hace que nos acerquemos a Él. José respondió a Faraón, como vemos en Génesis 41:16, y le dice, no esté en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Dios honra a quienes lo honran y el Espíritu del Señor declaró a José la correcta interpretación, de tal forma que no murió. ¿Se imaginan cómo habría estado de afligido? Pensando en que si se equivocaba podía morir. Sin embargo, Dios lo exaltó hasta lo sumo, como hemos dicho. Los sueños que agobiaban a Faraón fueron interpretados de forma sabia como un tiempo de plenitud o un tiempo de abundancia versus un tiempo de escasez que iba a haber en la tierra de Egipto. Y de esa economía dependían todas las circunstancias, así como ahora podemos ver que si la economía estadounidense, que es el país, hoy por hoy el país más poderoso del mundo, aparte de China, pues si la economía de Estados Unidos cae toda la economía, sobre todo afecta a la de Latinoamérica. De esa forma, si la economía de Egipto caía, pues caía toda la economía de los pueblos vecinos o de los pueblos conocidos. Entonces, como hemos oído, José lo interpreta de forma sabia y le dice que se refieren a tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Pero en los tiempos de escasez tenemos que tomar de los tiempos de abundancia. Y en los tiempos de prueba nos tenemos que acordar de todas las veces que hemos sido prosperados y ayudados por Dios. Y que el mismo Dios que creíamos en esa época es el Dios en que creemos ahora. Y que donde nos ha puesto Dios es el lugar correcto para hacer su voluntad. Así que José se comportó de una manera excelente delante de los ojos de Dios y por eso Dios le dio esta revelación tan grande. Y todavía, como mencionaba antes, le dio la solución. La solución es que ponga a alguien sabio, inteligente, que pueda recoger un quinto de la cosecha o el 20% de la cosecha en tiempos de abundancia y esa sea guardada para tiempos de escasez. Y eso, hermanos, es lo que salvó al mundo y lo que salvó también a la generación mesiánica que estaba puesta sobre Judá, el hermano de José. Las 7 vacas desnutridas, pues, afectarán a todo el mundo. José entonces recomienda, como dije, esta implementación de esta estrategia con una persona idónea para administrarla. Hemos visto cómo si un gobierno no está dirigido por una persona sabia, lo que tiende a decaer la economía en primer lugar, hacerla que no sea buena y que aún las naciones del mundo pues no quieran invertir en ella. Y en esta ocasión vemos que el faraón escogió bien a un hombre que podía ser un excelente administrador, no solo de su propio porvenir, sino del porvenir del mundo entero. Entonces, José se porta de manera digna y interpreta correctamente este sueño. Y entonces por eso es que el faraón responde: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces es hecho por un edicto del faraón el primer ministro de su reino. El mismo faraón reconoce que el Espíritu del Señor está sobre este joven al percibir las palabras de José y la autoridad divina que hay en ellas. Vamos por último a ver eso. Cuando le cuentan el sueño, dice, pareció bien el discurso a Faraón y a todos sus servidores. Y dijo Faraón a sus servidores: ¿acaso se encontrará otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Del Dios de ellos. No, sino del Dios de los hebreos. Ahí está el nombre del Dios de los hebreos.
Y lo está diciendo un pagano. Y dijo Faraón a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, le dice. Tú estarás al frente de mi casa y de tu boca dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti. Y le dice, mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Qué bueno que cuando los otros, aunque no lo conocen, vean en nosotros el Espíritu de Dios, ellos pueden dar gloria a Dios y reconocer que Dios es el que ha dado todas las cosas, como le sucedió a Faraón. Estamos siendo esos José de estos tiempos. Si no lo estamos, hermanos, pues pidámosle al Señor que lo haga. Yo sé que todos tenemos pruebas, todos tenemos momentos difíciles, pero nuestra oración debe ser que en medio de esos momentos salga el José que tenemos dentro. Y en vez de quejarnos y en vez de estar molestos y tristes, podamos con orgullo levantar el nombre de Dios y darle toda la gloria a Él, porque no hay nadie como Él. Y porque Él es el que al final ha permitido todo para nuestro bien. A los que aman a Dios, es decir, aquellos que prefieren guardar sus mandamientos antes de todo, aún de su muerte, todas las cosas le ayudan a bien. Que el Señor los bendiga y los prospere y haga de nosotros los José de los últimos tiempos, los José que haremos conocer al Mesías, Dios de Israel, en esos tiempos de confusión y de dolor que viene sobre la tierra. Que el Señor les bendiga.